Bienvenidos al podcast Echemos Números. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Ortiz. Miguel es fundador de Fidence Partners y asesor financiero estratégico para startups y empresas en crecimiento. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, sobre todo para los pequeños negocios, y es precio no es costo. ¿Cómo puedo fijar mis precios sin perder dinero? Miguel, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues yo diría inicialmente que hay que comenzar a separar los conceptos y hay que entender que las compañías o los emprendimientos no les hace muchas veces falta entusiasmo o ganas, sino que realmente falta de una visión financiera, estructuración financiera, educación financiera, como lo quieras llamar. Digamos que hay que tener mucho cuidado en la estipulación de los precios, pero también en la medición de los costos. Es un conjunto de decisiones que se tienen que tomar y hay varios aspectos que uno debería medir o determinar, inclusive analizar de la competencia a la hora de tomar estas decisiones. Claro, completamente entendible. Según esto que nos estás diciendo, Miguel, ¿por qué crees que muchos pequeños negocios confunden el precio con el costo? Mira, vamos por ahí llegando a los conceptos de qué es un costo, ¿sí? Entonces algunas compañías piensan que el precio es utilidad o vender más simplemente es ganar más, pero uno tiene que hacer como una reflexión, como lo harías en la casa, como lo harías en cualquier emprendimiento. ¿Cuánto te cuestan las cosas? Y ese cuánto te cuestan tienes que incluir todo. Digamos, para efectos prácticos, acá podemos llamar costo al costo de las cosas, al costo de prestar un servicio, a los gastos o inclusive a los impuestos. Tú puedes meter todo ahí. Lo importante es que cuantifiques todo. Una vez cuantificas, que tienes que tener cuidado es que metas lo que tú le cuestas al negocio o lo que tú quieres ganarte en ese negocio. No se trata de trabajar gratis. No se trata de que si trabajo más, estoy entretenido, porque finalmente puedes tomar una decisión paralela. Empléate. Si tú quieres ser emprendedor, tienes que medir muy bien el costo y planear una utilidad. Finalmente la utilidad se planea, no es algo que llegue por acierto. Claro, El cuidado está en medir todos los costos, como ya te dije, costos, gastos, impuestos, todo lo que tienes que poner para entregar tu producto o servicio. Claro, totalmente. Entonces, bueno, según esto, y para ser más puntuales, ¿cuál es la diferencia entre costo, precio y utilidad? Eso es importantísimo. Mira, la gente confunde mucho estos conceptos. Entonces, el costo para estos efectos, como te digo, es todo lo que tienes que poner sobre la mesa para entregar el bien o el servicio, ya sea impuestos, mano de obra, tu salario, el que te quieres ganar, la luz. Si tienes, digamos, una producción de alimentos en tu casa, tienes que tener en cuenta cuánto te cuestan los servicios públicos. Tienes que tener en cuenta que sacaste una mantequilla de la nevera. Claro. Si prestas un servicio, tienes que tener en cuenta tu tiempo, tu licencia del computador, inclusive los desplazamientos hasta donde el cliente. Hay algo que se le olvida a muchos emprendedores, los impuestos. También tienes que tener en cuenta los impuestos. Y si tuviste que en algún punto pedir dinero prestado, tienes que meter los intereses también. Claro. Ese es el costo. Ahora, el precio entra a jugar acá desde dos lados y es, tú tienes que planear la utilidad. Entonces, si tú tienes el costo más una utilidad planeada, llegas al precio. Pero esto no es un proceso lineal, esto es un ciclo. Si tú llegas al precio, tienes que compararte con el mercado. Si el mercado está más abajo en precio, tú tienes que determinar si tu oferta de valor, si lo que tú estás entregando es más valioso que con lo que te estás comparando, con ese precio de mercado. Si definitivamente tu servicio profesional es más valioso porque vas un poquito más allá, puedes cobrar un poco más. Pero si es el estándar del mercado, tienes que tener cuidado con ese precio. Y ahí vuelves y comienzas. Si se te
tienes una limitación en el precio del mercado, tienes que evaluar si puedes reducir los costos para llegar al mismo precio. Claro. Porque tienes que tratar de hacer esa utilidad. Si no haces utilidad, vuelvo y te digo, te puedes emplear. Si tienes un capital, pues puedes vivir de ese capital. Si lo tuyo es emprender, si lo tuyo es hacer negocios, tienes que dejar esa utilidad esperada. Y esa utilidad esperada también va de acuerdo a expectativas de cuánto te quieres ganar. Si incluiste algún dinero en este emprendimiento, ¿cuál es la rentabilidad de ese dinero? Totalmente. Entonces a ver, ¿nos podrías explicar, por ejemplo, Miguel, por qué copiar los precios de la competencia es un error? No solamente es un error, es sumamente peligroso. Entonces, como te digo, tienes dos aspectos que no estás evaluando en ese momento. De un lado, si tu oferta de valor es la misma que del mercado, y del otro lado, si tu estructura de costos es la misma que la del mercado. Totalmente. Entonces, lo que te puede pasar? Si estás entregando más valor, deberías poder transmitir esa oferta de valor a tu cliente, saberla vender y poder cobrar un poquito más. Claro. Del otro lado, si no eres una gran multinacional que tiene eficiencia en costos, si no logras unos descuentos en la compra, puede que te salga más costoso producir, no solo que la competencia, sino que el precio. Claro. Y entre más vendas, empeoras el problema, estás perdiendo más dinero. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa comparación. La comparación se hace precisamente para eso, para comparar, pero no para determinar cuál es tu precio, no para establecerlo como una regla. Yo vendo a lo mismo que vende el mercado. Eso es sumamente peligroso. En algunos sectores, en algunos puntos puedes hacerlo, pero ahí es donde vuelves en el ciclo y revisas tus costos. Ajustas tus costos. Si tienes que quitarle algo de costo que de pronto cambie la oferta de valor, lo debes hacer, pero tratando de llegar a esa utilidad planeada. Claro, cogerlo como base o como comparable, no como una regla a seguir. Exacto. Y recuerda, siempre es un ciclo. Ajá. Llegas al final y te devuelves y revisas los costos. Buenísimo. Miguel, si alguien trabaja mucho pero gana poco, ¿tú qué crees que debería hacer? Mira, ahí nace otro punto de análisis y es que de pronto lo podemos ver después. El punto es mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Tú puedes trabajar muchísimo, meterle todo el empeño y no te alcanza el dinero. Entonces, hay múltiples razones. El precio está generando pérdidas. ¿Por qué? Porque tu estructura de costos, hay costos escondidos que no estás viendo. Claro. ¿Sí? O inclusive te olvidaste de los impuestos. Cuando llegan los impuestos tienes que pedir dinero prestado para pagar los impuestos. Resulta que ya te los comiste antes. Entonces, puede ser en la estructura de costos. Puede ser en el precio. No estás cobrando lo suficiente. Yo conozco negocios que lo dan todo, entregan una súper oferta de valor y se miden por los precios del mercado y tienen ese miedo a cobrar un poco más. A veces no hay que tener miedo a cobrar más. Si tú estás entregando más que tu competencia, claro, tienes ese derecho, por decirlo así. Puedes hacerlo. Ahora, cuando hablas de oferta de valor, es vender la oferta de valor. Tienes que convencer a tu cliente de que te pague más. Claro. ¿Sí? Entonces está el precio, está el costo. Pero está otro aspecto que podemos ver después y es tus finanzas personales. Si tú le sacas dinero, realmente no quiere decir que el negocio sea malo. También yo asesoro algunas startups, me acuerdo mucho en este momento de una empresa en crecimiento cuyo problema no es el negocio es buenísimo. Inclusive yo les he ayudado a ellos a insistir en mejorar el precio y lo han logrado porque entregan una muy buena oferta de valor. Pero ¿qué pasa? El empresario... Finanzas personales. Se come la plata. Claro. Cuando llega el IVA, tiene que endeudar la compañía para pagar el IVA, porque como el IVA lo vas recolectando de los clientes y se lo tienes que entregar a la DIAN porque no es tuyo. Claro. Tiene que acudir a préstamos para la compañía porque realmente lo que pasó es que sus finanzas personales son las que están golpeando el negocio. El negocio es buenísimo. Los clientes pagan la oferta de valor, pero está confundiendo finanzas personales con las de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden estar pasando mal algunas cosas, todas al tiempo o alguno de estos aspectos que te acabo de mencionar. Entonces tú, por ejemplo, dirías como hay que ser demasiado estrictos
en diferenciar las finanzas de la empresa con las finanzas personales, y digamos no mezclarlas. Mira, hay un concepto de emprender y es págate tu salario. Claro. Ahora, como te estoy diciendo, tienes que medir bien los costos, tienes que pagarte el salario que es. Entonces, si tú me hablas de ser estricto, yo te diría sí, págate tu salario, lo pones a un lado y tu cuenta personal es tu cuenta personal. La cuenta de la empresa es otra cuenta. La cuenta de la empresa, totalmente. Si comienzas a mezclar dinero, te vas a comer la plata de la empresa porque la empresa tiene más dinero que tú. Claro. Es así de sencillo. Es un error común. Es un error común. Bueno, Miguel, te voy a invitar a que hagamos una sección que se llama verdad o mentira. Entonces yo te voy a dar una frase y tú me dices esto es verdad o esto es mentiras y obviamente nos explicas por qué. ¿Te parece? Sí. Vale. Dale. Entonces, primera afirmación. Si vendo mucho, ¿seguro estoy ganando dinero? Claro que no. Claro que no. Eso es un concepto sumamente peligroso. Y pongámoslo así de sencillo. Si tus costos son mayores que tu precio, entre más vendas, más pierdes. Claro. Yo asesoro compañías en las que la utilidad que le sacan a sus productos no alcanza a pagar la nómina. Y de ahí para adelante siguen más gastos. Y entre más venden, más pierden porque tienen que agregar más gente para poder prestar el servicio. Es un ciclo negativo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, súper. Vamos a la segunda. El precio debe ser igual al costo más un poquito de ganancia. Poquito es una palabra sumamente peligrosa en los negocios. Yo te diría lo que te mencioné antes y es la utilidad se planea. ¿Sí? Totalmente. Primero, mide muy bien tus costos. Segundo, planea tu utilidad. ¿Cuánta utilidad necesitas? ¿Cuánta utilidad requiere este negocio? El poquito es algo relativo. Sí, puede que si seas una gran multinacional en el sector de los commodities o productos muy estandarizados, ganarle un poquito a cada cosa. O si eres una compañía financiera donde pellizcas un poquito de cada transacción, eso puede ser válido. Pero si tienes un emprendimiento en tu casa, ganarte un poquito, es mejor emplearte, vivir de las inversiones. O digamos aprender a hacerlo bien. Bien. Y ponerle como ese número estandarizado al poquito. Sí, por eso te digo, la utilidad se planea. Copiar el precio de la competencia es buena estrategia para empezar. No es buena estrategia, es un referente. Como te digo, la determinación de precios puede ser un ciclo. Tú comienzas estableciendo, midiendo, cuantificando tus costos muy bien, planeando tu utilidad y ahí llegas a un precio. Ahí te comparas con la competencia. Entonces pongámosle el caso de alguien que está haciendo comida en su casa, pasteles, una torta. ¿Sí? Correcto. Ajá. Tiene que cuantificar todo. Su tiempo, claro, los materiales, lo que te decía, si saca una mantequilla de la nevera, el gas que está utilizando, la energía, ¿sí? Pero también tiene que ver, vengan, estos pasteles o estas galletas, ¿a qué precio se venden en el mercado? Porque puede que hayan sustitutos muy fáciles, puede que tengas muy buen sabor, pero en ese caso es también muy complejo hacer que las personas prueben para que se den cuenta que tienen que pagar un poco más. Entonces es un juego, o sea, los puedes usar como referente, pero tienes que tener claro tu estructura de costos, tu oferta de valor y la utilidad que estás planeando. Pero definitivamente sí hay que mirar a los lados. No puedes andar por el mundo pensando, a mí me tienen que pagar lo que yo quiero que me paguen. Claro, total. Sí, es decir, hay que pegarse de los comparables. Sí, hay que medirse con los comparables, inclusive en servicios. Si tú eres un abogado que está comenzando a prestar servicios, sabes que van a cotizar contigo, van a cotizar con el tío, tengo un primo, tengo un amigo. Entonces, pues también tienes que ver cuáles son tus costos, si definitivamente cuánto quieres cobrar, cuánto puede cobrar alguien por hacer o tratar el mismo caso, hacer el mismo litigio, o el mismo concepto legal, para que tengas un referente. Tú puedes decir, mira, yo conozco más de este tema. Claro. Yo ya he enfrentado una demanda de ese tipo. Ajá. Y eso demuestra un poco de conocimiento o hace más atractiva tu oferta de valor y puede que cobres más. Pero definitivamente tienes al mercado ahí, no te puedes aislar. ¿Qué dices de el tiempo de trabajo también es un costo?
Es un costo y es un costo muy importante. Tienes que incluirlo. Mira, por ejemplo, si tienes un negocio pequeño, una peluquería, ¿sí? Entonces puedes decir, la competencia o acá al lado, el manicure, el alisado, el corte, vale tanto. Y si allá están perdiendo dinero, tú también vas a perder dinero. Claro. Tienes que sumar todos los costos, inclusive cuál debe ser tu salario. Tienes que saber cuánto cuesta el arriendo que estás pagando, cuánto cuestan los materiales. Inclusive las personas también gastan materiales atendiendo personas en las peluquerías. Totalmente. Entonces tienes que medir todo, incluyendo tu salario. ¿Cuánto te vas a ganar? En el momento en que no mides tu salario, comienzas a mezclar tus finanzas personales con las de la compañía. Claro. Y te vas a terminar gastando el dinero de la compañía. Entonces, claro que sí, hay que asignarlo, hay que meterlo en la cuantificación de los costos que estás usando para establecer tu precio. Buenísimo. Si no calculo mis costos, puedo perder dinero sin darme cuenta. Vamos al mismo ejemplo, ¿sí? Piensa en esta persona que está trabajando en una peluquería o que acaba de montar una peluquería. Si se le quedan algunos costos por fuera, o inclusive algunas emprendedoras hacen eso, suman los costos de materiales, de pronto le meten una utilidad que puede sumar su salario, pero se les olvidó el arriendo. Claro. ¿Sí? Entonces, si olvidas el arriendo, siempre vas a estar en números rojos cada mes. Claro. Y terminas pidiendo dinero prestado para pagar los gastos de la compañía. Eso puede ser sumamente peligroso. De acuerdo. Si al final del mes queda dinero, ¿eso es utilidad? No, y cuidado con eso, cuidado con eso. Hay que tener cuidado con los conceptos, precio, costo, utilidad y el sobrante, la caja. ¿Por qué? El tema del IVA. El tema del IVA es muy claro y es, finalmente, tú recoges el IVA de tus clientes y después se lo tienes que entregar a la DIAN. El IVA no es tuyo. 100%. Entonces, si te estás ahorrando platica, revisa muy bien. Por eso es sumamente importante hacer los números todo el tiempo. Revisa el costo. Total. Revisa si estás teniendo el precio adecuado. Si te sobra dinero, piensa en el IVA. Piensa en el IVA. Ajá. Otras cosas. O por ejemplo, hay cosas que se gastan en varios meses. ¿Sí? En el caso de la peluquería, el recibo del agua llega cada 2 meses. Correcto. Si no haces esa reserva, cuando te llegue el recibo del agua, no tienes con qué pagarlo. Claro. Entonces, no siempre lo que te sobra en dinero, en caja, cada mes es utilidad. La utilidad se planea y se mide muy bien. Miguel, y ya para terminar con esta sección, revisar los precios de vez en cuando es importante. Es muy importante. Hace parte de todo el ejercicio de determinación de los precios, de medición del costo, de planeación de la utilidad. Si no lo revisas, te puedes quedar por fuera del mercado o inclusive puedes perder oportunidades. Claro. Todo el mundo tiene en la cabeza que en enero se ajustan los precios por inflación. Si no revisas lo que está pasando en el mercado, puedes terminar dando un descuento innecesario al mercado y eso lo que significa es que estás ganando menos dinero del que podrías ganar. Sí, hay que mirarlos permanentemente, pero con todo lo que hemos hablado anteriormente. Mira, yo te diría que los negocios o a los negocios en la generalidad no les hace falta pasión. Si las personas emprenden es porque tienen pasión por el negocio. Totalmente. Los negocios fracasan es por esta falta de planeación, por falta de medición, ¿sí? Entonces, no hay que tener miedo a hacer los cálculos, a hacer los numeritos. Yo sé que no todo el mundo es bueno con los números, pero eso no sobra, eso no está de más, eso puede salvar tu negocio. Claro, se aprende de hecho, ¿no? Se aprende. Inclusive te das cuenta de cosas que estabas pasando por alto, tanto falencias, errores, como oportunidades. Entonces hay que hacer los números, hay que mirar hacia el mercado, tienes que mirar lo que estás entregándole al mercado. Y bueno, mira, yo te digo, acá hemos hablado de algunas generalidades, pero la idea es que las personas que puedan ir y revisar el taller, en el taller
he hecho más énfasis en algunos conceptos, he tratado de que vayamos metodológicamente desarrollando este ciclo de lo que les estoy hablando, de la determinación de los precios. Clarifico con algunos ejemplos más dicientes de qué es un precio, qué es un costo, los precios de la competencia. Claro. Entonces que sí. La idea es que pues, los que nos acompañan vean ese taller también. Claro, es importantísimo de todas maneras como entender más a fondo el paso a paso de todo lo que hemos hablado hoy. Sí, y esa es la idea, esa es la idea del taller. Miguel, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, gracias por acompañarnos con tanta información y tanta experiencia muy valiosa. En Banca Mía te invitamos a seguir creciendo juntos. A través de nuestra línea de WhatsApp, nuestra plataforma de autoaprendizaje 24/7 y nuestros talleres mensuales. Sigue fortaleciendo tus conocimientos para mejorar el bienestar tuyo y el de tu familia y así poder seguir creciendo juntos.